Así, mis hermanos, pues vamos a entrar en la palabra del Señor hoy en esta mañana y vamos a ir al capítulo 11. Pensaba yo concluir con este capítulo hoy, este domingo, y el siguiente domingo entrar en el capítulo 12, pero parece que no. Parece que vamos a seguir todavía el siguiente domingo con el capítulo 11. Hay algunas cosas que quiero tocar y estamos estudiando este capítulo. Es un capítulo que yo estoy muy consciente de que es muy profundo. Es profundo este evangelio. La Biblia en total es profunda. Tenemos toda la vida y que nos podemos, hermanos, darle y darle y darle y no hay fin. No vamos a llegar, ¿verdad?, a decir que es muy limitada, es muy profundo para que un niño pueda nadar en ello, pero también al mismo tiempo podemos sumergirnos a unas profundidades nosotros los adultos que nadie ha visto. Un niño puede nadar en ello, pero también al mismo tiempo un adulto puede profundizarse en ello que hasta uno saca cosas preciosas que están en la palabra del Señor. Entonces vamos a estar en el capítulo 11 hoy este domingo y quizás el siguiente también vamos a estar. Dios estuvo mostrando algo, ¿verdad? Allí también hoy este domingo y quiero traerlo también. Y lo iba a hacer hoy este domingo, pero dije no voy a hacer al lado este mensaje, pero lo voy a exponer hoy y el siguiente domingo vamos a seguir con el capítulo 11. Y después estaremos entrando en el 12. Después de la resurrección de Lázaro, Juan 11:45 dice la Biblia, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es lo que dice el texto. Podemos pensar que el pueblo se levantó de aquí y se rindió en fe, pero en vez parte del pueblo estuvo en pie en la incredulidad. Juan 11:46, y estamos en el capítulo 11 de Juan, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Cuando oyen los del Sanedrín, que fue a los que ellos fueron, Juan 11:47 nos dice, reunieron el concilio. Cuando la Biblia habla del concilio, aunque no dice que es el Sanedrín, fue el Sanedrín, que fue compuesto de estos 70 judíos, ¿verdad?, que fueron los maestros, ¿verdad?, de la ley y de este pueblo. Fue el concilio y se llamaba el Sanedrín. En vez de creer, dudaron y buscaron la respuesta de los líderes religiosos. Y aquí yo quiero que ustedes vean la razón que yo digo esto, fue porque esta es la costumbre que el judío lleva y nosotros no llevamos. Cuando ellos escuchan algo que tiene que ver con la ley y ellos no la conocen, usted va a pensar, ellos van a la ley para tratar de adivinar qué significa esto, ¿verdad? Pero ellos no hacen eso. A la fecha, el judío, cuando usted habla de algo que ellos no entienden, y si ellos se congregan en uno de estos, en sus sinagogas, cuando ellos se congregan en esas sinagogas, ellos se dirigen al rabí. Y ellos, hermanos, comparten lo que usted le dijo a ellos para ellos aclarar esto. Cuando ellos ven que es algo que tiene valor de preguntarle. Esa es la costumbre de ellos hasta la fecha. Nosotros no somos así. Nosotros discutimos algo o alguien nos dice algo diferente. Nosotros vamos a la Biblia y queremos buscar la respuesta, pero ellos nos demuestran que ellos fueron al concilio. Ellos no se quedaron con eso después de que ellos habían visto este gran milagro. Y lo que pasó fue que Juan 11:47, estamos en la Biblia todavía, ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque la cosa se salió de su lugar. Nosotros llegamos a ver esto porque cuando nosotros empezamos a hacer esa pregunta, ¿qué hago hoy? Es porque está fuera de nuestro control. La Biblia nos enseña que ellos empezaron a crecer, el número de creyentes, y ellos se preocuparon porque esos que estaban creciendo fueron al concilio a preguntar, ¿qué era eso? ¿Qué significaba eso? Ellos no se fueron a sus casas y se quedaron así.
Ellos, por temor de lo peor, buscaron un plan. Profetizó el que fue el que fue del sacerdocio. ¿En qué fue mejor? Que uno muriera que todo el pueblo en vez. Esto lo vemos en Juan 11, versículo 49 y el 50, y vemos que Juan identifica a Caifás. Y ahora aquí Caifás es uno de los que fue del sacerdocio, aunque él no fue el sacerdote de ese año, porque estos hombres, ellos elegían al sacerdote por medio de suerte. El que le caía la suerte era el que le tocaba. Ellos creían que la suerte, ellos creen que la suerte, Dios está en ello, y al que le cae es la voluntad de que le caiga a él ese lugar, que le quede a él ese lugar. Esto tenemos que entenderlo nosotros también, que ellos lo practicaban. No sé si todavía lo practican, pero Caifás era parte del sacerdocio. Entonces, cuando usted ve a Caifás y a Anás, usted va a decir, pero bueno, aquí hay una confusión. Entonces, hermanos, él fue el sacerdote aquel año y les dijo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O más bien, dice, este hombre tiene que morir, dijo Caifás. Este hombre tiene que morir. Es lo que dijo él en pocas palabras, como una indirecta. Lo profetizó porque así fue como tuvo que ser. Se consideró que después esto se llama una profecía por la razón de que así tuvo que ser cuando vemos Isaías capítulo 53. Por eso se considera una profecía. Él no supo que él había profetizado, este hombre, pero fue una profecía. Y él les dio a entender al Sanedrín que ese hombre tenía que morir. Ya estaba en el plan de muerte. Y fíjese la hipocresía que vamos a ver después. Así entra el plan del Sanedrín, el complot. Este es el complot que ya estaba en ellos. Fíjense bien, todavía no llega la Pascua, pero ellos ya tienen el plan de matar a Jesús. Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjese bien lo que estaba en el corazón de ellos, y cuando Jesús le dijo del corazón, ¿sale qué? El adulterio, el homicidio, la fornicación, el hurtar, estaba ya en sus corazones de ellos. Y la fecha de la Pascua se acercaba. Juan 11:55 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Los preparativos estaban en mente. ¿Por qué digo yo de esto? Había una cierta preparación que ellos tenían. Juan capítulo 11, versículo 55 dice, muchos subieron a Jerusalén para purificarse. Usted va a decir, fueron a Jerusalén para darse un baño, pero eso no es el caso aquí. Esa era una purificación que ellos hacían para demostrar su santidad de ellos como pueblo de Dios, que está bien, pero sus corazones, fíjense bien lo que ya habían hecho ellos, un plan de matar a Jesús. Fíjense lo que ellos iban a hacer. Y yo cuando estaba pensando en esto, me acuerdo de la ley. No matarás. Y fíjense el gran pecado que ellos iban a cometer, todo por terminar con esto. Bueno hubiera sido que le hubieran dicho, vamos a prenderlo y vamos a ver lo que se trata de esto, llegar a la conclusión y ver qué es, pero ellos ya habían hecho la sentencia, ya estaba, aún antes de haberlo llevado a Jesús, ya la sentencia estaba de matarlo. Ya estaba condenado. Jesús ya estaba condenado a morir. Fíjense bien en la escritura lo que dice esto. Mas Jesús había antes retirado a Efraín. Ese fue el lugar donde se retiró Jesús. Esto lo hallamos en el versículo 54. Se alejó de ahí a la región contigua al desierto, Efraín, a un lugar lejos de Jerusalén. Yo puse lejos porque estaba retirado, no estaba cerca. Se dice que es un lugar hacia el norte de Jerusalén. Entonces vemos aquí, muy interesante lo que vemos aquí, que no lo pudieron prender al Señor. El Señor iba en el plan del Padre y no era tiempo de que lo prendieran todavía y que lo llevaran a matar. Todavía tenía que acontecer la Pascua. Fíjense bien, es algo muy interesante que todo esto va a acontecer en la Pascua. Ya aquí estamos hablando ya que le queda
si lo podemos decir así, al Señor le queda un mes de vida. Parece que no, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan así llega. Ya después de esto vamos a ver que el Señor solamente le va a quedar un mes en su último año que Él va a vivir. Vamos a ver aquí en este capítulo 12 unas cosas que nos va a enseñar la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver que este fue el Evangelio de Juan. Entonces Él se aleja a este lugar, a Efraín, no lo pueden agarrar en ese momento, ¿verdad? Que están ellos haciendo este plan. Empieza a acercarse el día de la Pascua, están ellos esperándolo, se hacen la pregunta, ¿y qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de allá? Estaban ellos reuniéndose, era un grupo de hombres, no era todo Israel, era un grupo de hombres que estaban buscando matarlo. El versículo 54 dice, se quedó allí con sus discípulos. Claro, sus discípulos iban a ir con el Señor. Se quedó allí con sus discípulos para después estar en Galilea, iba a pasar hacia Galilea, Perea, donde estuvo él antes, y luego después él iba a regresar para atrás a la cena a Betania, cuando vamos a ver esto del capítulo 12. Vamos a ir ahora sí a leer aquí en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 45, hermanos, hasta el 57. Voy a pedir que por favor si nos podemos poner en pie y vamos a leer aquí todos juntos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está la condenación, ahí está la sentencia, ya está el plan. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, amados. Vamos a ver 3 puntos hoy en este capítulo. Son 3 versículos, el 53, el 54 y el 55. Ellos lo esperaban, ellos no lo vieron y ellos se prepararon. Estos son los 3 puntos que vamos a ver de ellos. Ahora vamos a examinar esto un poquito más. El plan ya estaba, ya el Señor para ellos estaba ya condenado. No había ninguna esperanza para él si aún él les hubiera mostrado de que él era el Hijo de Dios, que lo hizo y lo dijo, pero ellos no creyeron. Ya estaba el Señor sentenciado. El mensaje que nos da la Biblia siempre, y no se olvide de esto, es la injusticia que había. Esta era una injusticia ante el Hijo de Dios. No estamos hablando ante un hombre. Se ve mal y es grave ante un hombre, una injusticia así, que no merecía. Pero ahora estamos hablando en un nivel divino, que ellos ya hicieron frente al Hijo de Dios.
conforme a lo que nosotros llegamos a ver. Esta nación hizo una injusticia en contra del Hijo de Dios, del que Dios les había enviado, el que Dios había enviado a salvar al mundo. Cuando yo veo esto, yo veo el crimen que está en un nivel alto, pero vemos aún así que Dios es misericordioso con esta nación, aún hasta la fecha. Esta es la misericordia que el salmista dijo que alcanza, sobrepasa los cielos para los que son suyos. Para los que no son suyos, no hay misericordia para ellos. Queremos la misericordia de Dios. Y la única forma que la vamos a hallar va a ser en el Señor Jesucristo, en siendo su pueblo. Dios hizo un pacto con este pueblo y Dios así lo ha hecho y así va a quedar, aunque ellos sigan como ellos son. Pero acuérdense bien, Dios no hizo un pacto con los gentiles, Él hizo solamente un pacto con su pueblo. Y hoy es un pacto con su pueblo igual, con su iglesia verdadera. Él no hizo un pacto con la iglesia superficial, ni con la iglesia que no es iglesia. Él tiene un pacto eterno con la iglesia verdadera. Sea fiel, sea infiel, cumpla o no cumpla. Fíjese bien en esto, en este caso aquí con ellos. Ellos hicieron frente a matar a Jesús. Iban a hacer una injusticia aquí y la hicieron contra Dios, contra su plan para redimirlos. Y aún Dios todavía les muestra misericordia. Dice el versículo 53, así fue desde aquel día, acordaron matarle. Juan no oculta esto. Juan no oculta lo que había en el corazón y en el plan de ellos conforme lo que él vio. Ellos se reunieron por la sola razón de arreglar esta situación. El versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Esto se salió de su lugar para ellos. Esto ya estaba fuera de la orden. Jesús había hecho muchos señales, muchos milagros. Juan nomás seleccionó estos para mostrarnos a nosotros, a la iglesia, lo que él hizo, pero Mateo demuestra muchas sanidades que el Señor hizo. Y esto estaba, hermanos, escandalizando a todo el pueblo. Era algo que ellos estaban viendo, hermanos, y necesitaban ellos la respuesta. Y ellos eran los maestros, ellos eran el Sanedrín, ese era el concilio, y ellos tenían la respuesta. El pueblo no la tuvo. Entonces ellos fueron allá, después de haber visto a Lázaro ver resucitado. Esto es un milagro grandísimo, de ver a un hombre resucitar. Yo he visto estas cosas a veces que se ven en videos donde resucitan algunos, pero son 1 hora, 2 horas después de haber muerto, y nos quedamos admirados. Pero en el caso de Jesús, este Lázaro estaba ya muerto ya 4 días. 4 días estaba sin vida. Imagínese usted en qué condiciones llega ya el cuerpo a estar en 4 días sin la ayuda que hoy tenemos en este tiempo hoy. Y Jesús en ese momento todo estaba en control. Yo veo que el control estaba porque el Señor les había dicho que esa muerte iba a ser para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo, pero ellos no entendieron. A veces esto pasa entre nosotros los líderes, a veces nosotros podemos hablar algo y la gente no lo entiende. Es lógico, puede pasar, así pasó con ellos. Él les dio el plan, ellos no lo entendieron. Ellos se reunieron entonces porque esto estaba fuera de control ya. El pueblo estaba moviéndose y esto iba a provocar una revuelta en contra, hermanos, de Roma. O sea, iban a sacar las cosas de lo normal, la iban a sacar de su lugar, iban las cosas a empezar a salirse de orden. Iban ellos a empezar a rebelarse en contra del gobierno. Por eso más abajo vemos nosotros que ellos se preocuparon, dijeron, estos al rato van a hacer un ejército, Roma va a venir en contra de nosotros y va a matar a todos, que fue así después de la muerte de Jesús en el 70, cuando entraron y invadieron toda Jerusalén, y fue uno de los
tiempos más horribles donde destruyeron también el templo que hasta la fecha no se ha podido levantar. Eso es lo que ellos estaban muy preocupados. Ya había visto casos así donde se levantaban grupitos que querían ir en contra de Roma. Ellos no estaban en acuerdo con eso, ¿verdad? De el gobierno de Roma estar sobre de ellos. Ellos eran el pueblo de Dios, hermanos. Ellos son el pueblo de Dios, que tenían a Dios, que los había sacado de Egipto, que tenían las promesas de Dios, que Dios estuvo con ellos, que Dios había hecho. Esto estaba en el corazón de ellos. ¿Cómo puede ser que ellos, siendo el pueblo de Dios, estén bajo ese yugo que Dios permitió? Para ellos esto era algo que ellos no podían entender, y ellos estaban dispuestos a dar sus vidas para ir en contra de Roma. Y el Sanedrín no lo halló bien. Dijo, no, no queremos eso. Nuestro templo ya está siendo edificado, porque el templo todavía estaba en ese tiempo siendo edificado, todavía no había sido terminado. El templo está edificado, todo lo que estamos viendo aquí, no queremos que esto pase. Llegaron ellos a decir, no, preferimos que mejor uno muera, que todos vayan a morir. Preferimos que uno solo muera, que toda la nación judía vaya a perecer por lo que él está haciendo. Fíjense bien en este caso. Entonces, lo que dijo Caifás, él no lo dijo consciente de las profecías de Isaías y de las profecías de Zacarías y las profecías que estaban en los Salmos. No, él no lo dijo por eso. Él lo dijo inconscientemente de lo que sentía él, el coraje quizás que hubo. Dijo, él tiene que morir. En vez de que todos vayan a morir, mejor él que muera, que todos mueran. Ya lo había sentenciado, matémoslo mejor, vayamos a matarlo, hagamos un plan entre los 70 que estamos aquí, divulguemos la noticia entre los hombres piadosos, de que cuando vean a este tal Jesús de Nazaret, que lo prendiesen y lo trajeran aquí ante nosotros. Y el plan fue de matarlo, de prenderlo, de matarlo, y también de buscar falsos testigos para testificar falsedad en contra de él. Ellos vieron lo que estaba pasando. El versículo 47 dice, entonces muchos de los judíos creyeron en él. Vemos aquí que después de que Lázaro, el Señor lo había resucitado, porque él era la resurrección, él dijo, yo soy la resurrección. Nos demuestra que si Cristo está allí en nuestros corazones, esa es la esperanza que le deja al creyente. Si tenemos a Cristo en verdad en nuestros corazones, esta es la esperanza de que vamos a resucitar. Que Cristo nos va a dar vida en el día que Él nos llame por nombre. Y dice que muchos creyeron por el poder que había hecho. Esto era inexplicable. La gente, cuando vio que después Lázaro había resucitado de 4 días, lo había traído a la vida, había salido después de haber estado ahí en el sepulcro. En el caso de esto, vemos nosotros que los judíos acostumbraban que al momento que la persona fallecía, lo dejaban unos cuantos tiempos ahí, ¿verdad? Ya muerto. Después, ¿qué vemos? Vemos que lo entierran, lo sepultan, lo llevan al sepulcro ya, porque ya lo preparan el cuerpo todo y lo entierran. Lázaro así pasó en este caso. Es algo tremendo, tremendo lo que vemos aquí. Él ya estaba muerto, él ya estaba en la tumba, ya lo habían sellado, no había oxígeno, no había nada, no tenía ninguna oportunidad de poder vivir. Si hubiera revivido, hubiera muerto ahí por el oxígeno. La piedra era muy enorme, muy grande, hubiera sofocado a Lázaro. Pero nos damos cuenta nosotros aquí que él estaba muerto. Y el pueblo se fijó en esto. El versículo 42 dice, lo dije por causa de la multitud. No podemos quitar esto en mente de que el Señor habla de una multitud. Cuando usted oye esa palabra multitud, ¿qué se imagina usted? Se imagina un gran grupo. Se imagina usted casi una ciudad que esté allí, casi una multitud. No estamos hablando de que hubo 3, 4, 50, estamos hablando de una multitud que la Biblia nos enseña. Está mostrándonos que había mucha gente de testigos, muchos ojos que estaban dando testimonio de lo que Jesús iba a hacer en ese momento. El versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron
Aquí podemos ver que este es el estilo del judío siempre. Cuando ellos no entienden algo, van a su rabino, ellos preguntan, ¿qué es esto? Ya los rabinos ya adoctrinaron bien a su pueblo que se congrega en el Sanedrín hasta el día de hoy. Y ellos ya tienen por eso en sus corazones de rechazar toda enseñanza de Jesús, porque ellos lo ven como un chiste, lo ven como algo falso, lo maltratan, desprecian la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Son muy despreciativos hacia esta doctrina. Ellos no aprecian eso ni lo aceptan. Ellos es un insulto para ellos, es una blasfemia de decir que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios y que hizo esto con el poder de Dios. Para ellos es una grande blasfemia, pero nosotros aún así todavía no confiamos, ¿verdad? Tanto en la letra aquí en este caso con ellos, confiamos de que Dios es el que los va a quebrantar de su corazón, porque ese es el fin. El principal fundamento, nunca se olvide, no es tanto de que sabemos, no es tanto de que tenemos todas las respuestas, no, es que la obra es Dios el que la hace en el corazón del hombre. Entonces, si usted no sabe mucha teología, no lee mucho la Biblia, pero usted sale en fe y es el plan de Dios, Dios quebranta el corazón de esa persona, aunque usted no sepa nada de la Biblia. Pero usted solamente porque compartió el Evangelio, esa persona, su corazón es quebrantado, porque la obra que es esencial es que Dios obra en el corazón. No es la lectura, no es el versículo, no es nada de eso. Yo llego a la conclusión que y eso nos lleva a que la gloria es ¿para quién? Para Dios. Porque Dios es el que hace la obra en el corazón. No es usted, no es la lectura, no es la enseñanza. Podemos traer unos sermones tan preciosos y tan fundamentales para una persona que es incrédula, pero si Dios no está en ese negocio, hermano, esa persona le va a decir, bueno, gracias, hasta luego, y se va. Pero si es Dios, olvídese. Dice el versículo 48, y vendrán los romanos, esta era la preocupación de ellos, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Ya estaba visto que ellos temían esto y que esto iba a venir después, cuando usted lee este capítulo 11. Ellos no lo vieron. Este es el segundo punto. El versículo 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. No lo hizo porque tuvo temor, lo hizo porque este era el plan. El Hijo y el Padre estaban en el plan, la fecha ya estaba, el Hijo no la sabía, pero así es como fue el plan, así es como todo quedó. Cuando nosotros vemos este caso aquí, ¿verdad? Vemos que se aleja el Señor, no por temor, pero Él se aleja. Todavía no es tiempo para que ellos lo tomen, todavía no es tiempo para que ellos lo lleven a la cruz. Tenía que todavía venir la Pascua, y aquí nos enseña Juan, aquí esto, que Él no andaba ya abiertamente entre los judíos, porque Él estaba en el plan de Dios. Él no se hizo el valiente, ni se hizo yo me tengo que esforzar. No vemos aquí orgullo para que Él diga yo soy el Hijo de Dios y a mí nadie me hace nada. Yo tengo mis derechos, yo hago lo que yo... Jesús es un personaje único, que Él sabía el plan de Dios. Él no se forzó, Él hizo lo que Él tuvo que hacer. Él estaba en comunión con el Padre. Aquí no vemos ninguna resistencia de Jesús, ninguna. Porque si yo hubiera sido el Hijo de Dios, que no lo soy como en la naturaleza de Jesús, no lo soy yo en ese caso, yo hubiera dicho, pues yo tengo a Dios de mi parte, yo soy el que hice este mundo, yo tengo todas las legiones de ángeles, estos a mí nada me hacen, estos son hombres solamente. Si yo hubiera tenido el concepto de Jesús, yo hubiera dicho, yo no me preocupo de nada, es más, yo les voy a mostrar a los discípulos que yo tengo poder. Pero eso no estaba en el plan. No estuvo en el plan de que Jesús hiciera eso. Fíjese bien que Él como hombre camina, pero Él conocía el plan del Padre. De Betania a la región, aquí nos damos cuenta que Él se alejó a la región de Efraín. Ese lugar es donde el Señor escogió. Y ya Juan ya no nos enseña ya más de aquí de lo que pasó. El único evangelio que nos va a enseñar son dos,
que no habla claramente de Efraín, pero es Mateo 19, 1 al 2 y Marcos 10, 1, que nos enseña la posibilidad de que él estuvo en Efraín, de ahí fue a Galilea, de ahí fue a Perea, hizo estos milagros, el Señor estaba allí. Y de esos acontecimientos, en Mateo 19, 1 al 2, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Nos damos cuenta que también alcanzó hasta Galilea y empezó otra vez ya a regreso a la Pascua. De Efraín a Galilea, Perea, a Jordán, a regresar para atrás a la cena que le iban a invitar. Esta cena no fue la cena hecha en la casa de Marta y María, pero ellos fueron invitados por alguien, por uno de los judíos ahí, que no me acuerdo ahorita bien el nombre de ellos, pero él fue invitado y ellos fueron los invitados de honor. María, Marta, Lázaro, Jesús, los discípulos. Fue una invitación en honor de lo que él había hecho. Estaba ahí el milagro enfrente de ellos. ¿Quién? Lázaro. A Lázaro también llegó al punto de querer matar a Lázaro, al milagro que Jesús había revivido otra vez. Él era el que daba testimonio también de que Cristo, lo que había dicho él en el Evangelio, de que él era la resurrección y la vida, estaba presente. Estaba presente ahí para dar testimonio, y esto les daba cólera a los religiosos porque tenían a Lázaro ahí también delante de él. Y esto lo vamos a ver después en el capítulo 12. De aquí no vemos nosotros, de aquí, de este momento, cuando ellos hacen este plan de prender al Señor, se va a Efraín, ya no vamos a ver al Señor aquí en Juan, hasta después en la cena cuando se presenta en el capítulo 12. Y aquí esto no lo trajo Juan a la luz para mostrarnos a nosotros qué hizo el Señor. Lo pudiera haber hecho, pero no lo hizo. Pero Mateo 19, 1, 2 y Marcos 10, 1, creemos, ¿verdad?, que eso es lo que aconteció después. El Señor no se quedó en Efraín, Él regresó para atrás a Galilea y Él siguió obrando como obró. Ya en Jerusalén ya no iba a obrar como obraba Él, haciendo estos milagros. Estos son los milagros que Él hizo en Jerusalén, estos son los milagros que su pueblo judío no lo quiso aceptar. Los de Galilea sí lo aceptaron, los de Samaria sí aceptaron en algunos casos a Jesús, pero los de Judea rechazaron esto, lo rechazaron total. Todo lo que el Señor había hecho lo rechazaron. De aquí de su salida fue posible, ¿verdad?, que Él hizo todo esto. Esto fue lo que el Señor había hecho, esto lo hizo abiertamente para que ellos lo vieran. De aquí Jesús no se vio hasta meses después. No fue de repente. La Biblia nos enseña los versículos que van así, pensamos nosotros que el día siguiente así pasó, pero hay un espacio, ¿verdad? Y podemos ver aquí que eran todavía meses todavía que quedaban. Esto no fue de un día al otro que todas las cosas estaban aconteciendo, pero ya van a ser meses, ya se está acercando la Pascua, ya viene ese día y el Señor va a presentarse otra vez, pero no como ellos pensaban. En Lucas 13, 10, 17 también nos demuestra también, y lo puse aquí también, donde el Señor hizo algunas sanidades también, cuando Él se había ido a Efraín y iba para Galilea. En ese tiempo también Lucas 13, 10, 17 nos demuestra aquí una sanidad. Nos demuestra también una sanidad de un hombre en Lucas 14, 25, 35. Y después vemos que va a finalizar allá sus visitas allá hacia el norte con Zaqueo. Ya estamos viendo que aquí ya está el Señor terminando su ministerio. Ellos no lo vieron. Ellos esperaron que Jesús regresara. Quizás ellos dijeron, ahorita el Señor viene para atrás a Jerusalén después de Betania, después de que resucitó a Lázaro, viene a Jerusalén, lo vamos a prender, lo vamos a llevar, pero Jesús se retiró a Efraín y de Efraín se fue a Galilea. Y de Galilea él siguió sanando y siguió haciendo milagros, pero ya esto iba a ser lo último que el Señor iba a hacer aquí en Jerusalén. Ellos se prepararon,
Y aquí podemos ver, y lo quiero decir así, la hipocresía que hay en nosotros. Puede ver esto y lo hay. Ellos, aquí vemos en el versículo 55, y estaba cerca la Pascua, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes para purificarse. Dice bien interesante aquí cuando nosotros vemos lo que significa una purificación. Estos eran cosas que ellos expresaban hacia la comunidad, quizás ayudando a los pobres, a los necesitados. Hacían ciertas cosas para que ellos mostraran que ellos eran un pueblo santo, hacían sus ayunos para demostrar ellos también. Por eso el Señor les dijo a ellos: ustedes cuando ayunen no hagan como los fariseos, que ellos les gusta demacrarse y les gusta demostrar que ellos están ayunando. Ese es el estilo de purificación. El Señor también les dijo: cuando ustedes van a ayudar a alguien, no anden diciéndole, no le diga a su mano izquierda, a su mano derecha, o la mano izquierda a la derecha lo que va a hacer. Háganlo y dejen que Dios los recompense a ustedes. No anden ustedes jactándose, no hagan como ellos que se jactan de las cosas que ellos hacen. Eso es uno de los más grandes peligros que yo veo hoy en este día también, que podemos llegar a ver, que podemos caer en jactarnos en las cosas que nosotros hacemos para el Señor. El Señor no quiere que nosotros nos jactemos, pero no nos aguantamos, queremos que vea la gente lo que hacemos, para que nos den un reconocimiento quizás, ¿verdad? En este caso. Pero así nos damos cuenta que ellos así lo hacían. Antes de la Pascua daban limosnas, ayunaban, hacían otras cosas también que se consideraban como una purificación. Iban al templo, hacían sus oraciones que ellos tenían, recitaban la ley, hacían estas preparaciones. Pero fíjese, todas estas cosas las hacían y en el corazón tenían el matar a alguien. Fíjese bien cómo podemos ser nosotros, hermanos. Podemos ir a la iglesia y ya en mente ya tengo pensado pecar. Tengo en mente ir a la iglesia, tengo en mente presentarme en la iglesia, tengo en mente ir a adorar a Dios, pero después de la iglesia voy a ir a hacer mis cosas. Esos somos nosotros, amados. Esos somos nosotros los hombres, los humanos, el hombre y la mujer, el pecado, el estado del pecado. Por eso esto no lo podemos ni aún nosotros comprender. Pero ¿cómo puede ser que Dios haya salvado a tal persona? Bueno, si es en verdad salva, debe de arrepentirse. Si no es salva, pues no es salva. Pero si es una persona que es salva ya, que ya tiene destino de estar con Dios, debe de arrepentirse. Y debe de dejar esas cosas que hay en su corazón, de robar, de mentir, de hacer cosas contrarias que sabemos que a Dios no le agradan. Después de venir a la iglesia el domingo, irnos a hacer cosas que no debemos de hacer. Esto está en nosotros también, no nomás en ellos. Pero en ellos estaba el caso de matar al Hijo de Dios. Pero dijeron: mientras no lo vemos, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayunar delante de Dios, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a demostrar al pueblo, ¿verdad?, que esta es nuestra ley. Pero al mismo tiempo estaban quebrando una ley. Santiago dijo: si ustedes cumplen casi toda, pero quiebran en una, toda la han quebrado. Si ustedes dicen: yo voy a cumplir toda la ley, yo voy a hacer todo lo que se dice, pero tú quiebras una, quiebras el sábado, quiebras la ley de matar, quiebras la ley de enrobar, quiebras la ley en querer, aún hasta Jesús nos lo puso más difícil, aún hasta si piensas matar a alguien, ya quebraste la ley. Si piensas después cometer adulterio, nos los puso más difícil el Señor. Si piensas tú cometer adulterio, el Señor se lo puso al hombre más difícil. Y es más difícil hoy en esta fecha. Más difícil. Solamente nomás pensarlo. Ya pecaste si quebraste la ley, dijo el Señor. El Señor no la puso más fácil, lo puso más difícil. Porque el Señor nos da a entender de que esto está en el corazón. Ahora yo voy a esconder esto en mi corazón, voy a matar a mi hermano, voy a matar a mi prójimo. En mi mente nadie se va a fijar. Bueno, Dios se fija y Dios te va a juzgar por ello. Fíjese dónde quedamos ahora. Yo llego a la conclusión, si estoy consciente y tengo el Espíritu Santo en mi vida, yo acudo a Dios y le pido al Señor: perdóname, Señor, y ayuda a mi causa. Porque yo no quiero pecar, yo no quiero fornicar en contra de ti, Señor.
Me arrepiento al momento y le pido, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. No hay otra cosa más que podamos justificar esto. No hay escape, el Señor nos muestra, no hay escape. Sin mí hay muerte solamente. Sin mí, Jesús dijo, hay muerte para el hombre. La seguridad es que el hombre va a morir. Todos llevamos el mismo corazón, todos somos hombres, venimos del mismo hombre Adán. No hay de decir este corazón es mejor que el otro y este corazón es mejor que el otro. No, no, no. Todos llevamos lo mismo y todos tenemos lo mismo en la mente y en el corazón. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque todos venimos de Adán. Ahora, si unos hubieran venido de un planeta y otros de otro planeta, quizás podemos decir, todos tenemos un diferente corazón, pero el corazón es lo mismo y todo puede haber en ese mismo corazón. Dios no puso en este y el otro. Todos llevamos lo mismo. Esto hay en el corazón del hombre, no hay escape. Solamente Dios es el único que puede, hermanos, si está en Él, en su voluntad de salvarnos con su poder. El versículo 55 dice, y estaba cerca la Pascua, y muchos subieron a aquella región. Esta es la hipocresía que yo veo, que ellos se purificaron en lo exterior, pero interior tenían problemas. El 49 dice, Caifás les dijo, vosotros no sabéis nada. No, Caifás sí sabía, Caifás no supo tampoco. Porque él solamente dijo esto, lo dijo nomás, no lo dijo porque sabía que así debería de ser. No, él lo dijo con otro motivo. El 50 dice, no conviene que un hombre muera, nos conviene que un hombre muera, que toda la nación perezca. Es lógico. Me acuerdo yo una vez, así pasó aquí conmigo, una vez en mi vida, de perder a toda la clase, mejor que lo saquemos y a mejor lo castigamos y me sacaron a mí y la clase se quedó igual. Este es el problema, para que toda la clase se pierda, a mí me pasó una vez así. Saquemos mejor a este es más inquieto, habla mucho, no se porta bien, al cabo, lo podemos sacar de la clase y que los otros queden ahí. A mí me pasó así y así puede pasar. De perder a toda la iglesia y nomás por uno y que quede la iglesia sola. No, mejor saquemos ese uno y que toda la iglesia se quede, y es lógico, es lo más inteligente que el hombre pueda pensar. ¿Cómo vamos a perder a todos si es el único que está haciendo el barullo? Matemos a que está haciendo el barullo y todos quedan y quedamos iguales. Es lógico, es lo más inteligente que pueda haber. Y fue sabio lo que él pensó en términos aquí como nosotros humanos. Pero no estuvo bien el motivo que tuvo en el corazón. El versículo 51 dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto no es una muerte que significa que Él murió por ellos y ellos son salvos, porque ellos no lo aceptaron. La salvación viene cuando nosotros lo aceptamos, porque si lo hacemos así, que decir que ellos fueron salvos por la muerte de Jesús, entonces todo el mundo es salvo. Porque Él murió ya por todos, como dijo Juan, Jesús ya murió por todo el mundo, pero eso no significa que murió por todos, amados. Y hay grupos en la iglesia que así lo creen, que Jesús ya murió por todos y que todos ya son salvos y que bueno fuera. Gloria a Dios, vamos a hacer un servicio de que todos ya son salvos. Ahora ya cuando me puedo acordar de esto, pues me puedo acordar de los peores en mi familia y decir gracias Señor porque son salvos, aunque no te aceptaron, ya murió Jesús por ellos. Pero no es así, hermanos, porque sabemos nosotros que es creer en el Señor, como Juan capítulo 3 nos va a enseñar después. Que debemos de creer en Él, que Él es el Hijo de Dios y creer todo lo que Él hizo. Pero se oye bien, ¿verdad? Podemos decirlo, pero no es verdad. Nos conviene que un hombre muera, que toda la nación perezca, y el versículo 51 dice, profetizó quién había de morir por la nación. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. El versículo 52 dice, también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es interesante ver que después Pablo define esto, que los que son hijos de Abraham fueron los que tuvieron fe.
Es muy interesante que Pablo así lo mostró para darnos a entender que los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, eran los que tenían fe. Estos eran los que estaban dispersos, que tenían fe, que eran los hijos verdaderos de Abraham, el padre de la fe. Es interesante cuando usted va a Gálatas y ve que así es como Pablo lo explica, nos da luz para poder alusar un poquito esto, que no necesariamente estamos hablando de la nación, de la sangre, de la carne de esta nación. Estamos hablando que los hijos de la fe, los que fueron hijos de Abraham, los que tuvieron fe, los que practicaron la ley, los que fueron temerosos, los que esperaban a Mesías, los que esperaban que Él llegara, estos eran los que Él venía a salvar, a reunirlos. Hay muchas cosas que ahorita se están dando a luz. Y era otra cosa que quiero decir también, que ustedes sepan que el Mesías se le requería esto. Por eso ellos no creen en Jesús. Porque una de las cosas que ellos tenían en mente de que cuando el Mesías llegara, había ciertas cosas que él tenía que hacer. Primero, tenía que él ser presentado por Elías. Elías tenía que venir a introducir al Mesías. Él iba a venir, Elías, y introducir al Mesías, que era de la nación. O luego había otro que tenía que hacer. Había una unción que necesitaba el Mesías tener. Oh sí, él no podía nomás solamente venir y decir yo soy el Mesías. Él tenía que ser ungido también como Mesías, que ellos también no lo vieron en Jesús. Y eso también ellos dijeron, bueno, pues este es el caso aquí también con él. No fue ungido, Elías no vino. Otra cosa, fíjese las imposibilidades aquí. Ya, pues mejor cerremos el libro, ¿verdad? Jesús no es el Mesías, quizás algunos van a decir entonces. ¿Acaso estamos suponiendo solamente que él es? No. Después quedaba de que el Mesías también en parte reuniera a toda la nación. Todos los que se habían perdido del norte, todos los que usted ha leído la Biblia, que usted ve que vinieron los asirios, vinieron y destruyeron y sacaron a todo el pueblo y empezaron a traer a otros de otras naciones y empezaron a mezclarse, y así es donde sacamos a los samaritanos, ¿verdad? Que fue una mezcla de razas. ¿Y qué pasó con todos los del norte? Pues desaparecieron del mapa. Bueno, pues ese será el otro reto de este verdadero Mesías que iba a sacar a Israel adelante. Que él tenía que reunir a todos los que se habían perdido. ¿Pero cómo? En su advenimiento, él iba a impactar esto, iba a traerlos a los del norte que se habían desaparecido. Iba a traer a todos sus hermanos otra vez a la nación, a la adoración, al lugar donde deberían de haber estado. No tan solo nomás los judíos que quedaban en Jerusalén, no tan solo los judíos que estaban en Galilea, sino que todos los que se habían perdido. Este era el plan del Mesías, de traerlos a ellos. Esto es una de las cosas que la iglesia tiene que saber. Estas eran las tres cosas que él tenía que... Había otra también, parece. Elías tenía que venir a presentar al Mesías, el Mesías tenía que ser ungido. Esta era la creencia de ellos y es la creencia de ellos todavía. Y que iba a reunir a todos estos. Por eso aquí él dice, aquí en este versículo, también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Un judío lo ve esto y lo entiende muy bien. Y dice, mira, pero aquí dice lo que Mesías tiene que hacer. Mesías tiene que reunir a todos los del norte. Y Jesús no lo hizo. Por eso Jesús les dijo también a los judíos, cuando él dijo, yo soy el buen pastor, les dijo, yo tengo otras ovejas. Ustedes no son los únicos, él les dijo. ¿Qué quiso decirles con eso él? Yo soy el Mesías, porque yo voy a traer a las otras ovejas que ustedes esperan que yo las traiga. ¿Pero cuándo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde acontece esto en los evangelios, donde vemos que el norte regresa a Jerusalén para adorar? ¿Dónde vemos que esto se cumple? Porque Jesús está hablando. Los que no entendemos este versículo, vamos a decir, bueno, pues nomás lo dijo así. Pero cada versículo tiene un significado que no podemos nosotros todo captarlo. Pero cuando Él les dijo a ellos, yo tengo otras ovejas que van a oír mi voz y van a venir, ese que está en Juan, y quiero salir ahorita un poquito, vamos a ir aquí a Juan, al capítulo 10, donde está el buen pastor.
Fíjense bien lo que dice aquí. El versículo 16 de Juan capítulo 10 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Esas eran las que dice aquí, también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersas. Pero aquí Juan no dice a las ovejas, ni dice al pueblo de Israel. Fíjense bien que lo que dice, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios los iba a traer. Es muy interesante que Jesús tuvo que hacer eso. Pero para ellos no lo hizo, porque para ellos esperaban ver a toda la nación carnal o en carne regresar a Jerusalén. No lo hizo Jesús así. Él lo hizo diferente. En otra forma muy diferente que después Pablo en Gálatas, cuando usted tenga la oportunidad, usted se va a dar cuenta quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que estaban dispersos? Muy interesante esto, ¿eh? Ellos estuvieron preparados para la fiesta de la Pascua y para matar a Jesús. Ese fue el plan. Fíjese bien, se preparan para la fiesta y se preparan también para matar a Jesús. Me preparo para ir a la iglesia el domingo, pero después de salir de la iglesia el domingo voy a ir a robar, a matar, a mentir, a adulterar, a fornicar. Esta es la hipocresía que hay en la iglesia también. Y los que somos hijos de Dios y lo sabemos, tenemos que arrepentirnos de esto. Esto es lo que la iglesia no quiere oír. Esto es lo que las iglesias grandes, las que están obesas, si se puede decir así, obesas, que son las que se llaman mega churches, las mega iglesias. Yo he llegado a la conclusión de decir que son obesas, esa es la palabra, en exceso. Es puro cebo, sin ofender a nadie. No quiero ofender yo a nadie. Es puro cebo, es un exceso. Así es como lo veo yo. Es un exceso nomás, es puro cebo. Porque cuando uno llega a predicar palabra de Dios ahí, hermano, palabra así como esta, se aburren, se duermen, no les interesa, tienen otras clases de opiniones. Hay un diferente efecto, y con esto concluyo. Así como el fuego, usé esta ilustración el viernes. Si usted agarra la cera, la carne, el barro y la arena, y las echa en una fogata de lumbre, cada especie va a tener un efecto. La carne se cocina, el barro se endurece, la arena sofoca la fogata. Son diferentes efectos y estos son los efectos que hay en las iglesias grandes. Esa gente se aburre, hermano. Háblele usted palabra de Dios, están aburridos. Se aburren, se duermen, no les interesa, no hay ningún interés en ellos. Este es el efecto negativo que hay en esas iglesias. Y la mayoría se va, pero hábleles usted de otras cosas, de que victoria, victoria, y que Dios le va a dar victoria. Están allí, hermano. Eso es lo que quiere oír. El hombre quiere oír eso, hermano. El hombre no quiere oír de que sacrificio, de que Jesús. No, yo vengo aquí a oír de mi victoria. ¿Qué es lo que Dios me va a dar a mí? Todas las promesas, todas las victorias. Quiero que me enaltezca mi hijo y me diga que yo tengo poder, que yo soy hijo de Dios. Nadie quiere sentirse mal. Yo parece que lo oí eso hace 2 semanas atrás. Nadie quiere oír cosas que se van a sentir mal. La iglesia quiere hoy, estas mega churches de eso viven. Fíjense bien, ellos estaban preparándose para la Pascua, pero al mismo tiempo tenían planes para hacer un daño a Jesús, para hacerle una injusticia. Fíjense bien en el texto. Ellos ya tenían este plan ya, y Jesús lo sabía, porque Jesús ya después les empieza a enseñar a sus discípulos, a decirles que Él iba a ser entregado, y que los ancianos lo iban a matar, y que lo iban a sacar de la ciudad. Esto está aquí en la Biblia. Esto es para ¿qué? Para mostrarnos la grandeza de Jesús.
y que son explicadas bien, y yo llego a ver esto y yo digo, Señor, tú eres grande. Y no lo digo porque eso me queda de decirlo, sino porque lo veo. Veo su gloria en esto. Veo yo a Jesús, al Hijo de Dios. Y no hay otra cosa que puedo llegar a ver aquí. Lo creemos y lo aceptamos o lo rechazamos. Aquí no hay medias, amados. Aquí no hay que, bueno, pues puede ser y no. Aquí es lo acepto y lo creo y lo atesoro y lo vivo, o aquí es lo rechazo, no lo vivo y lo tiro a la basura. Aquí no hay medias. Aquí es de aceptarlo o dudarlo. Yo digo, Señor, me quedan dos cosas: creer que tú eres el Hijo de Dios, o decir, esta fue una de las más grandes mentiras que se han compuesto en toda la historia humana, porque le agregaron más cosas que lo que se debería. Pero yo sé que yo estuviera en error si yo pensara así. Yo creo que este es el Hijo de Dios, por el testimonio que nos demuestra la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. No creo a esos otros hombres que quieren devalorizar a Jesús como un hombre o como un mito, o que quieren hacer lo que, este fue un cuento judío. Fue muy bien articulado todo, sí fue. Fue muy bien articulado por hombres muy inteligentes para articular esto que queda así y para que llegue a la fecha del 2018 y se siga predicando la palabra de Dios. No puedo hallar esto, no puede ser planificado. Esta es la palabra de Dios, inspirada por su bendito Espíritu Santo, para que nosotros hoy pudiéramos tener esta esperanza y esta salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Vamos a ponernos en pie, bendito sea el Señor, y vamos a darle gracias al Señor por lo grande que es el Señor, por su grandeza, por la esperanza que le queda a usted, que, hermanos, como dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, y no se equivocó el Señor. No iba a morir Lázaro, no iba a quedar Lázaro así, y nosotros igual. Si tenemos a Jesús en nuestros corazones hoy, en verdad, si usted lo tiene en verdad en su corazón, el que me escucha hoy en esta mañana en el video y el que me escucha hoy en esta mañana, si usted en verdad tiene a Jesús, usted tiene resurrección. Pero si no lo tiene y usted sabe que lo tiene que necesitar, ahorita puede usted aceptarlo y puede decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero a Cristo, yo quiero que estés en mi vida. No vaya a ser que me vaya a equivocar y hoy no lo tenga y vaya a quedar ahí en la tumba. Pero eso queda de usted, de creerlo con todo su corazón, con toda su vida. Si usted lo cree, usted va a resucitar. Si usted no lo cree en total, necesitamos examinar nuestros corazones. Esto no es de una mitad, esto no es de una porción, esto no es de un poquito, esto es de ser genuinamente su Hijo. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo te adoro, Señor, y te doy muchas gracias. Señor, yo sé que si tú estás en nuestros corazones, somos salvos, Señor. Tu palabra alusa fe, Señor, y nos da la fe, Señor, que necesitamos. Señor, no queremos ser engañados, ni queremos engañarnos a nosotros mismos, porque puede ser así, Señor. En este momento vemos el caso, Señor, con estos hombres que planearon hacer algo en contra de tu Hijo, Señor, que tú les has mostrado mucha misericordia, toda la raza humana y aún a esta nación, Señor, que se rebeló en contra del plan redentivo que tú tuviste. Con este plan de redención para ellos, ellos se rebelaron, no lo entienden. Un día lo entenderán algunos. Y gracias te damos hoy por la misericordia y la paciencia que nos has tenido a nosotros, también los gentiles, que también aún por este mensaje Cristo lo hizo posible para que seamos salvos, Señor, de castigo que la Biblia nos enseña. Gracias que tenemos a Cristo. Tu palabra dice, yo soy la resurrección, yo soy, a Él es al que necesitamos en nuestro corazón. No es nomás algo superficial, es algo en el corazón. Oh, gracias te doy, Señor, por tu gracia que nos ha salvado. Gracias te doy por tu misericordia, Señor. Yo no lo merezco, Señor, lo que tú me has dado. Yo no merezco nada, Señor. Yo no merezco este título, yo no merezco este puesto, yo no merezco ni aún de predicar tu bendita palabra. No lo merezco, Señor, porque soy pecador. Pero gracias por tu gracia que puedo estar aquí, Señor, no por lo que yo sepa, no por lo que yo he hecho,
Es por tu sola gracia, porque tú pudieras haber escogido a otro para que hiciera este trabajo mejor que yo. Gracias te doy, Señor, que tú nos tuviste misericordia. Nos sacaste del paganismo, nos sacaste de la idolatría, nos sacaste, Señor, de las drogas, nos sacaste del alcoholismo, nos sacaste del adulterio, nos sacaste de las perversiones, nos sacaste, Señor, de la mentira, nos sacaste del robo, nos sacaste del odio, nos sacaste de matar a alguien, nos sacaste de la incredulidad para ser tu pueblo, Señor. Nos sacaste de las confusiones, Padre, porque has sido tú el que lo has hecho, Señor. No somos nosotros porque no estábamos capaces de creer, pero fue tu Espíritu, Señor, que tocó nuestros corazones. No hay, Señor, otra respuesta de que fuiste tú, Señor. Yo estaba perdido en la droga, Señor, adicto a la droga, adicto al alcohol, y tú viniste y me salvaste, y nos salvaste, Señor. Has abierto nuestros ojos, lo que dice tu palabra, que has sido tú, y tú eres el que recibe la gloria. No soy yo, no soy yo, no soy yo, Señor. Yo no estuve capaz, no estuve yo capaz, Señor, pero fue tu Espíritu y fue tu voluntad que a ti te ha placido. Gracias porque nos salvaste. Gracias, Señor, que somos salvos por tu gracia, y a ti te damos la gloria. En esta mañana te damos gloria y honra a ti este día de reposo, de descanso que venimos a tu casa. Gracias te doy por el Evangelio de Jesús. Gracias te doy por Cristo que vino a salvarme. No hubo cura para este pecado. No hubo cura al lado de Jesús para curar mi iniquidad. Solo tú, Señor. Por tus llagas somos curados, Padre. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos, porque el Señor ha sido bueno.